Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a reanudar este trimestre 21 en el Departamento de Matemáticas de la UAM Ixtapalapa, nuestro seminario de álgebra, teoría de anillos y módulos, un seminario que también se hace para el área de álgebra del departamento, y en esta ocasión tenemos una participante invitada. Ella es Tania Gabriela Pérez Quijano. Gaby, como le decimos muchos, hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente inició sus estudios de maestría en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Actualmente Gaby está concluyendo sus estudios de maestría y con ella su tesis, entonces nos va a presentar algunos de los resultados de esta, y su tema es cociclicidad como puente entre anillos de Ket y anillos artinianos de ideales principales. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Bueno, pues sí, yo soy Gabriela. Bueno, antes de comenzar, me gustaría, primero que nada, darle las gracias a todos los que están presentes por haberse interesado en la plática. Y también mencionarles que estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Me entusiasma a mí mucho participar en el seminario, porque como a muchos de nosotros, estos seminarios, digamos, coloquios y en general todas aquellas reuniones que se hacen para juntarse a discutir y a compartir un tema, pues me parecen muy valiosas y me parecen muy valiosas porque dejan establecida la importancia del diálogo. Entonces, pues agradezco a todas las personas que se dedican a organizar esta clase de encuentros, en particular aquí en la UAM, que siempre hay constantemente esta clase de reuniones. Y sobre todo agradezco a Marta que sabemos que ella es siempre una persona muy dedicada a esta labor. Entonces, le agradezco y le agradezco por haberme sugerido participar en esta sesión. Bueno, dicho eso, pues sí, como decía ella, yo en este momento me encuentro concluyendo mi maestría. Entonces, precisamente lo que me gustaría compartirles en esta sesión y la próxima es el trabajo que hice en mi tesis. Entonces, bueno, antes de empezar me gustaría poner como un poquito de contexto. Bueno, la década de los 30, Cute, que no sé honestamente si sea la pronunciación precisa del apellido, pero creo que es una buena aproximación. Él demostró que, bueno, más bien, él propuso el problema de determinar para qué clase de anillos cumplirán la propiedad de que todos sus módulos sean una suma directa de módulos cíclicos. Entonces, por esta razón, a los anillos que cumplen esta propiedad se les conoce ahora como los anillos de Cute, que la cumplen por ambos lados, ¿no? A los que la cumplen por un lado o por el otro se les llama anillos de Cute izquierdos o derechos, según sea el caso. Si cumple la propiedad por ambos lados, se les conoce como anillos de Cute. Entonces, Cute mismo respondió parcialmente su pregunta y él demostró que si R es un anillo artiniano de ideales principales, entonces R es de Cute. Bueno, este resultado estableció un escenario teórico que devino en muchos resultados y muchas investigaciones de distintos matemáticos que fueron haciendo aportaciones que circundan a este problema y que circundan a este teorema. Por ejemplo, uno de los resultados más destacados de este escenario que les digo es un resultado que demostraron Cohen y Kaplansky y que establece que si el anillo es conmutativo, entonces
R es artiniano, ideales principales, sí y solo sí es de Cute. Entonces, bueno, este resultado sí ya definitivamente hace que se establezca una conjetura de preguntarse si será cierto que los anillos artinianos de ideales principales y los de Cute son equivalentes. Bueno, responder esa pregunta es todavía un problema abierto. A pesar de los muchos años que tiene, sigue siendo una pregunta sin responder. Es decir, si ser de Cute implica artiniano ideales principales sin la presencia de conmutatividad. Bueno, a nosotros, a Fernando Vilchis y a mí, que es con quien trabajé en la tesis, nos pareció muy interesante este problema. Entonces, nos parece muy interesante en sí, nos parece muy interesante su historia y todo el recorrido teórico que ha surgido a partir del problema. Nos parece interesante porque en otras ocasiones hemos trabajado con anillos artinianos de ideales principales. Entonces, en un principio, decidimos hacer la tesis un poco como enfocada a estudiar, digamos, la ruta que ha surgido, teórica, que ha surgido a partir del problema. Desde luego, quizá no toda, porque es muy vasta, pero quizá hacer una síntesis de los resultados destacados. Entonces, en principio ese era nuestro objetivo, pero bueno, como pasa muchas veces, en la marcha, conforme fuimos pensando algunas ideas y surgiendo algunas otras, nos dimos cuenta de que podía ser interesante quizá no estudiar, les digo, todo este panorama y todo este escenario que rodea el problema, sino tratar de estudiar la relación entre artinianos de ideales principales y anillos de Cute enfocados en un concepto particular y establecer un puente entre ellos. Y ese conducto que establecimos nosotros fueron los módulos cocíclicos. ¿Por qué los módulos cocíclicos? Bueno, pues porque, como les mencionaba, los anillos de Cute son aquellos que todos sus módulos son sumas directas de cíclicos, entonces evidentemente pues tienen una relación estrecha con los cíclicos. Y los módulos cocíclicos pues desde luego es la noción dual de cíclico. Además, los módulos cocíclicos son un caso particular de los finitamente cogenerados. Y los finitamente cogenerados ya sabemos que están estrechamente relacionados con los artinianos. De modo que, de hecho, más adelante, de hecho no en esta sesión, pero sí en la siguiente, vamos a ver que ya se sabe que si el anillo es artiniano de ideales principales y uniserial, estos dos conceptos de cíclico y cocíclico coinciden. Entonces, digamos que nos parece un buen candidato para hacer un conducto entre estas dos clases de anillos y entonces decidimos pues estudiar su relación a través de estos módulos. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy en esta primera sesión es un breve estudio de los cocíclicos para ir preparando el terreno para los resultados que atañen a esta relación que les menciono, que eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, digamos que si viéramos esta sesión de manera aislada, podría quedar como que vamos a hablar de módulos cocíclicos. Y como se darán cuenta, hablar de módulos cocíclicos es sí todo el tiempo hablar de esta dualidad latente que existe entre los cíclicos y los cocíclicos a través de los distintos resultados que vamos a ir viendo. Se irán dado cuenta que todo el tiempo
ahí está la presencia de esta dualidad, así como también está la presencia de esta relación de generalidad y particularidad entre los finitamente cogenerados y los cocíclicos también. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, si quieren, ahora sí comenzamos. Bueno, comenzamos con esta proposición que es una caracterización de los módulos cíclicos y nos dice, si tenemos un anillo, entonces un R módulo es cíclico si existe un elemento en el módulo tal que para cualquier otro módulo y cualquier morfismo de ese otro módulo en M, si ocurre que el elemento que habíamos tomado está en la imagen del morfismo, eso va a obligar a que este sea un epimorfismo. Entonces, si dualizamos esta definición alternativa de cíclico, obtenemos desde luego la de cocíclico, que nos dice, si R es un anillo, decimos que un R módulo es cocíclico si existe un elemento en M distinto de cero tal que para cualquier otro módulo y un morfismo ahora de M en ese otro módulo, entonces, si el elemento que habíamos tomado no pertenece al kernel, eso nos va a garantizar que el morfismo es de hecho un monomorfismo. Bueno, un ejemplo que tenemos de estos módulos cocíclicos es este. En el caso del anillo de los enteros, se conocen todos sus cocíclicos y estos son aquellos de la forma ZP a la K, en el caso de los finitos. Y claro, en el caso de los infinitos son los ZP infinito, donde P es un primo. Bueno, este teorema es un teorema de caracterización de los módulos. Es un teorema de caracterización de los módulos cocíclicos que me parece interesante porque como pueden ver aquí, tiene 7 incisos, entonces 7 equivalencias y no son las únicas que tenemos, que conocemos. Pues me parecen un buen número de equivalencias para un concepto. Pero bueno, el teorema nos dice, es equivalente que M sea cocíclico a que M tenga un submódulo simple que está contenido en todo submódulo de M distinto de cero. Esto ocurre si, solo si, la intersección de todos los submódulos distintos de cero de M es también distinta de cero. Si, solo si, para cada familia de submódulos propios que tomemos del módulo, si tomamos este morfismo phi definido de M en este producto, con phi definido de esta manera, entonces vamos a tener que este no puede ser un monomorfismo. Bueno, también tenemos que es equivalente que para cualquier familia arbitraria de R módulos y cualquier morfismo que tengamos, y para cualquier morfismo que tengamos el módulo al producto de la familia, va a existir un elemento en el conjunto de índices, digamos J, tal que si compones al morfismo con la jésima proyección, entonces vas a tener que ese es un monomorfismo. Equivalentemente, M es una extensión esencial de un simple. Y por último, M tiene un submódulo simple tal que M está entre el simple y su cápsula. Bueno, aquí tenemos dos proposiciones, dos propiedades que, como les decía, muestran ya de una manera muy evidente esta dualidad con los cocíclicos, porque la primera nos dice
que los submódulos de módulos cocíclicos son cocíclicos, mientras que en el caso de los cíclicos, la cerradura que queda garantizada es la de los cocientes, ¿cierto? Y también tenemos que todo módulo distinto de cero tiene un cociente cocíclico, en sentido opuesto, otra vez, que los cíclicos, para los cuales se sabe que siempre los módulos tienen un submódulo cíclico. Bueno, agregué la demostración de esta proposición, entonces vamos a revisarla. Bueno, vamos a ver entonces que todo módulo tiene un cociente cocíclico. Nos tomamos un anillo y un R módulo distinto de cero. Todo módulo distinto de cero. Ahora, tomamos un elemento del módulo distinto de cero, lo cual va a implicar que este cíclico sea distinto de cero. Y por ser finitamente generado, además, tenemos que tiene un submódulo máximo. Y, por lo tanto, un cociente simple. Entonces lo nombramos S a dicho cociente simple. Entonces, bueno, como es un cociente, podemos considerar un epimorfismo, al cual vamos a llamar G. Además, vamos a considerar este par de inclusiones, la del cíclico al módulo y la del simple a su cápsula. Y entonces dibujamos esta situación y tenemos esto, ¿no? Nuestras dos inclusiones y nuestro epimorfismo. Bueno, en tal caso, la inyectividad de la cápsula nos asegura que existe un morfismo F de M en la cápsula que hace conmutar este diagrama. Entonces, si nosotros restringimos este morfismo a FM, a la imagen de F, de esta manera, pues resulta que ese es un epimorfismo, es decir, F de M es un cociente. Además, como este morfismo, que a su vez es este, son iguales, son distintos de cero, vamos a tener que F es distinta de cero, es distinto de cero. Es decir, tenemos este cociente distinto de cero, bueno, de M, F de M es distinto de cero, y es un submódulo de la cápsula. Por lo tanto, S es esencial en la imagen de F. Entonces, como habíamos dicho, un módulo es cocíclico aquí en este, si es una extensión esencial de un módulo simple, que es lo que obtuvimos aquí, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que FM, que ya habíamos visto que es un cociente, es cocíclico. Bueno, ahora tenemos esta definición que nos dice, esta definición es un poco como tratar de obtener submódulos de un producto, que si bien no podemos garantizar que son también productos, al menos como obtener que se comporten bien con respecto a las restricciones. Entonces, si R es un anillo y consideramos una familia de R módulos, vamos a decir que un submódulo del producto de la familia es un producto subdirecto de la familia, si para toda I, la iésima proyección restringida al módulo es un epimorfismo. Bueno, un ejemplo de esto es Z. Z es un producto subdirecto, o bueno, es, digamos, isomorfo, un producto subdirecto de la familia de los ZPs. Bueno, una puesta en práctica de esta definición en nuestro contexto es esta proposición que nos dice que todo módulo distinto de cero es isomorfo a un producto subdirecto de sus cocientes cocíclicos.
Bueno, ahora, recordemos la definición de clase cogeneradora, que desde luego es dual a la de clase cogeneradora. Y dice, si tienes un anillo R y C una clase de R módulos, decimos que un R módulo está cogenerado por la clase o bien que es C cogenerado. Si para todo, para cualquier otro módulo que te tomes y para cualquier par de morfismos de ese otro módulo en M, morfismos distintos, va a existir un tercer morfismo, pero este ahora va de M en un elemento de la clase y va a ser que estos dos módulos sigan siendo distintos, aún compuestos con este morfismo. Bueno, en el caso de que una clase genera todos los módulos, pues vamos a decir que la clase cogenera R mod. Bueno, vamos a tener esta propiedad. Si tienes un anillo y sea un conjunto de módulos, entonces van a ser equivalentes los siguientes enunciados. M es C cogenerado. Para todo R módulo L y todo morfismo de L en M, distinto de 0, va a existir un morfismo ahora de M en un elemento de la clase que compuesto con el morfismo que teníamos también es distinto de 0. También va a ser esto equivalente a que, bueno, a que existe un monomorfismo de M al producto de elementos a cualquier producto de elementos del conjunto. Bueno, aquí una anotación, voy a introducir una anotación. Si denotamos por R sim a un conjunto de representantes de clases de isomorfismos de módulos simples, y además para cada simple denotamos de esta manera, con este intervalo al conjunto conformado por los módulos entre el simple y la cápsula, entonces vamos a tener que la unión de dichos intervalos con todos estos simples en la clase de representantes, es un conjunto. Pero como habíamos visto, los cocíclicos cumplen precisamente esta propiedad para todos sus simples. De modo que tenemos que hay una colección cardinable de clases de isomorfismos de módulos cocíclicos, es decir, los cocíclicos conforman un conjunto. Bueno, al conjunto de representantes de clases de isomorfismos de módulos cíclicos lo vamos a denotar de esta manera. Entonces, tenemos que, por esta observación, tenemos que los cocíclicos conforman un conjunto. Por esta proposición tenemos que si tenemos un conjunto C, entonces un módulo va a ser C cogenerado si el módulo se sumerge en un producto de elementos de ese conjunto. Pero además habíamos visto que todo módulo distinto de 0 se sumerge en un producto de cocíclicos, en particular de cocíclicos. Entonces, digamos que por estas tres proposiciones o estas tres observaciones, resulta que R cosic cogenera R mod. Otra vez, de manera similar a que la clase de los cíclicos genera R mod. Bueno. Ahora, como les mencionaba, estos módulos, los finitamente cogenerados, también van a ser muy importantes en este contexto. Entonces,
Recordemos que un módulo es finitamente cogenerado si para cualquier familia de submódulos del módulo cuya intersección es cero, siempre va a haber una subfamilia finita de la original cuya intersección también es cero. Bueno, se va a cumplir esta propiedad para los finitamente cogenerados. Si tienes un módulo distinto de cero, finitamente cogenerado, entonces, si tienes un monomorfismo de M en el producto de cualquier familia de módulos, entonces vas a tener garantizado un monomorfismo de M en un producto de una subfamilia finita de la original. Y bueno, como corolario, digamos, tenemos esta proposición que dice que un módulo es finitamente cogenerado si, solo si, es isomorfo a un producto subdirecto finito de módulos cocíclicos. Porque una vez más, como habíamos visto que los módulos, todo módulo distinto de cero se sumerge en un producto. Bueno, esencialmente podríamos interpretar esta proposición como que todo módulo distinto de cero se sumerge en un producto de cocientes, de un producto de cocíclicos, y dado que los finitamente cogenerados pues cumplen esta propiedad, pues entonces en particular los finitamente cogenerados van a cumplir esta otra. Bueno, ahora tenemos esta proposición que pone de manifiesto de una manera mucho más clara, digamos, la relación esta de que los cocíclicos son un caso particular de los finitamente cogenerados, incluso ya de manera independiente de su relación dual con los cíclicos y los finitamente generados. Porque nos dice que un módulo es cocíclico si, solo si es finitamente cogenerado y tiene un único submódulo simple. Porque sabemos que los finitamente cogenerados son aquellos módulos que tienen soclo esencial y finitamente generado. Entonces, digamos que podría resultar natural preguntarse cómo son los módulos cuyo soclo es esencial, pero no ya finitamente cogenerado, sino más aún uno generado. Y esos son precisamente los módulos cocíclicos. De hecho, aquí, en esta implicación de la de regreso, digamos, eh, lo que nos está aportando el finitamente cogenerado es que el soclo es esencial, ¿no? O sea, esta proposición podría traducirse como un módulo es cocíclico si solo sí tiene soclo esencial y, y bueno, por esto es uno generado, ¿no? Y en este mismo sentido, la proposición también podría, digamos, traducirse como que un módulo es cocíclico si solo si tiene único, un único simple y dicho simple es esencial. Bueno, pues esta misma proposición permite ver que, aunque todo cocíclico es finitamente cogenerado, pues no necesariamente todo finitamente cogenerado es cocíclico, precisamente porque si te tomas cualquier módulo con soclo esencial, pero que tenga más de un simple, ya no va a ser cocíclico. Por ejemplo, cualquier semisimple con más de un simple, por ejemplo, por decir alguno, va a ser finitamente generado, pero no cocíclico. Z6. Bueno, ahora, esta definición también va a ser muy importante para nosotros casi al final
de esta presentación vamos a ver un resultado que lo involucre y que a mí me parece muy interesante, pero sobre todo se va a ver mucho su fuerza en el siguiente capítulo. Bueno, o sea, en el siguiente capítulo de la tesis, porque ahorita estoy exponiendo el primer capítulo, y que es la siguiente sesión, ¿no? Entonces, decimos que un anillo es uniserial si su retícula de submódulos es una cadena. Y vamos a decir que, perdón, eso sí es un módulo, y vamos a decir que el anillo es uniserial si es uniserial como R módulo. Bueno, vamos a tener que un módulo es uniserial. Si es uniserial y tiene soclo distinto de cero, es cocíclico, precisamente por lo que les estaba comentando. Porque si ustedes a un uniserial le piden que tenga al menos un simple, entonces ese simple ya tiene que ser único, precisamente porque su retícula de submódulos es una cadena. Además, por la misma razón, todos sus submódulos van a ser esenciales. En particular tal simple. Bueno, y también tenemos que esta definición, decimos que un módulo es uniforme si todo submódulo distinto de cero es esencial en M. Aquí, como pueden ver, también vamos a tener que los módulos cocíclicos son uniformes, precisamente porque como tienen un simple esencial, pues ya a todos, al resto de sus módulos no les va a quedar otra opción más que ser esenciales todos. Bueno, ahora tenemos este teorema que nos afirma que es equivalente que un módulo sea uniserial a que todo cociente distinto de cero del módulo sea uniserial y que todo cociente distinto de cero sea uniforme. Bueno, este es el teorema del que les hablaba, que ya involucra este concepto. Veamos que van a ser equivalentes, que la cápsula de todo simple sea uniserial izquierdo y artiniano izquierdo, a que los cocíclicos sean cerrados bajo cocientes, a que el conjunto de submódulos de la cápsula esté bien ordenado con respecto a la inclusión. Entonces, de esta también traje la demostración. Entonces, para ver A implica B, bueno, vamos a tomar un módulo cocíclico y un cociente. Entonces, por ser el módulo cocíclico, como había mencionado, existe un simple tal que el módulo está entre el simple y su cápsula. Entonces, por hipótesis, esta cápsula que estamos tomando es artiniana y uniserial. Y como consecuencia también M tiene que ser artiniano y uniserial. Y entonces esto a su vez va a implicar que el cociente sea artiniano y uniserial. Entonces la artinianidad del cociente, bueno, gracias a ella vamos a obtener un submódulo simple. Y por otro lado, por ser uniserial, la linealidad nos va a garantizar que dicho simple, además de ser único, va a ser esencial. Y por lo tanto, el cociente va a resultar ser cocíclico. Bueno, ahora vamos a demostrar B implica A, que si la clase de los cocíclicos es cerrada bajo cociente, entonces la cápsula de cualquier simple es uniserial y artiniana. Bueno, consideremos un simple, su cápsula y un cociente. Como
La cápsula de cualquier simple es cocíclica, pues, por ejemplo, entre otras cosas, porque es una extensión esencial de un simple. Entonces, por hipótesis, también este cociente que nos tomamos lo es. Y por lo tanto, como habíamos visto, como cocíclico implica uniforme, entonces es uniforme. Así que podemos concluir que esta cápsula es uniserial por este teorema que habíamos visto, que como estamos viendo que los cocientes de la cápsula son uniformes, entonces podemos asegurar que es uniserial. Aquí. Y bueno, por otra parte, como por hipótesis tenemos que el cociente es cocíclico, entonces se tiene que es finitamente cogenerada. De modo que la cápsula tiene que ser artiniana precisamente porque estamos demostrando que todos sus cocientes son finitamente cogenerados. Y bueno, ahora A implica C. Entonces vamos a ver qué implica que el conjunto de los submódulos de la cápsula de cualquier simple está bien ordenado con respecto a la inclusión. Perdón, una pregunta. ¿Ahí te refieres a que es una cadena? ¿O sea, es totalmente ordenado? No, a que ¿Tiene todo primer conjunto elemento? es ordenado. Ajá, Ok, sí, ok. sí. Y esto va a ser porque precisamente si toda familia no vacía de submódulos de la cápsula tiene mínimo por lo cual nos lo garantiza la artinianidad, y además por ser uniserial, por el orden total que tiene, que va a tener su retícula de submódulos, entonces va a resultar que dicho mínimo que teníamos tiene que ser menor, tiene que ser único. Y bueno, por último, pues se implica que, bueno, sí, también este orden nos va a garantizar que nos podamos ir tomando, digamos, conjuntos de dos elementos de módulos y comparándolos, pues nos va a asegurar tanto que es artiniano como que es uniserial. Bueno, y ya por último, traje este teorema que me gustaría demostrar, no en esta sesión, sí, pero sí en la siguiente, pero lo quise incluir como para, no sé, dejar como una conexión entre ambas sesiones. Entonces, ahorita nada más lo anuncio. Es interesante porque, como les digo, como en esta relación de que los cocíclicos son caso particular de los finitamente cogenerados, entonces, como un anillo es artiniano si todos sus cocientes son finitamente cogenerados, resulta natural preguntarse cómo son los anillos para los cuales todos sus cocientes son no solo finitamente eh, cogenerados, sino que son cíclicos. Entonces, este teorema responde que dichos anillos son los artinianos uniseriales. Entonces, bueno, el teorema nos dice que son equivalentes eso, que todos los cocientes, o dicho aquí como todos los cíclicos, son cocíclicos, que R es artiniano izquierdo y uniserial izquierdo, equivalentemente todo su conjunto no vacío de ideales izquierdos de R tiene un menor elemento, o bien R es semiartiniano y uniserial izquierdo, y por último, que la retícula de ideales izquierdos tiene esta forma, donde esta J denota al radical de Jacobson y J la M es principal para todo M natural. Y pues bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Pues básicamente eso es lo que les quería platicar hoy. Y como les decía,
en la próxima sesión, entonces sí ya ver algunos de los resultados que involucran a los anillos de Cute y a los anillos artinianos de ideales principales. Se me acabó, más bien como que acabé muy rápido, creo que me sobró tiempo, pero bueno, eso es lo que preparé. Creo que estuvo muy bien por ahora, Gaby. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas para Gaby? Yo tengo una pregunta, no sé si tenga sentido. Así como vemos la definición de anillo de Kete y tiene que ver con la suma directa de módulos cíclicos, ¿habrá una definición dual que use cocíclicos de un tipo de anillo? Bueno, nosotros no hemos visto algún trabajo que tenga esta definición, pero de hecho en la tesis, en el último capítulo, en un pequeño agregado que hicimos, pues digamos que nos preguntamos qué pasa precisamente con esos anillos cuyos módulos son sumas de cocíclicos. Digamos que de alguna manera los introducimos en la tesis y dimos un ejemplo y un teorema que relaciona tanto a estos anillos que les pusimos anillos de Cocute, por darles, digamos, algún nombre, con los de Cute y con los artinianos de ideales principales. Ese teorema que está, es de hecho el último de la tesis, involucra a estos tres Es decir, tipos. son anillos cuyos módulos son suma directa de cocíclicos, ¿verdad? Los que dices. Sí, sí. Porque No, también habría otra forma de dualizar, ¿no? Es decir, en vez de tomar suma directa, tomar lo dual, que sería, en vez de que el anillo sea suma, que el cero sea intersección, en vez de considerar una familia independiente, una familia coindependiente, y sí, ahí claro. tendrías otra definición, ¿no? Que sería, Sí, digamos, la totalmente dual, ¿no? Porque exacto, ahí nada sí. más dualizas cíclico por cocíclico, ¿no? Pero conservas la situación de suma directa. Sí, Entonces, sí, bueno, exacto. no Sí, sé. eso no lo consideramos. No Ujú, lo consideramos y yo hasta el momento no he visto ujú, nada que hable de unos anillos con esas características. ok, ujú, Ujú. sí. Gracias, me gustó mucho tu exposición. Gracias, muchas gracias. Gracias, Rogelio. ¿Tienen otra pregunta para Gaby? Yo tengo una pregunta. Adelante, Edgar. Ah, Me sorprende un poco que trabajes los anillos uniseriales únicamente como que son uniseriales como R-módulos. Y mi pregunta es si no tuviste problemas con el término uniserial, ya que, por ejemplo, Nakayama trabaja con los anillos uniseriales generalizados y Kute mismo, según recuerdo, tiene una definición propia de uniserialidad para anillos. Entonces, lo que me sorprende es que uses esa definición y que todo resulte bien con la que utilizas. Y mi pregunta es, en general, si no tuviste problemas a la hora de, o si simplemente no aparecieron esas otras definiciones en lo que estudiaste. No, sí, sí, de hecho, el estudio, digamos, como la parte clásica del problema, a mí me costó mucho trabajo comprenderla porque el artículo de Kute es de 1935 y muy poquito después está este de Nakayama, que me imagino que es el que mencionas, donde define uniserial en otro sentido. Entonces, la terminología de esos artículos, digamos, ya ha cambiado por la moderna y ya muchas cosas se han cambiado en nombre y muchas cosas ya no se dicen de la misma manera. Entonces sí, para mí sí fue como muy confuso entender a qué se referían, por ejemplo, como te dices, con uniserial y tener que estar entendiendo cuál sería como la traducción, digamos, en términos modernos. Y sí, definitivamente sí, eso que tú mencionas me sucedió y me sucedió con muchos de los artículos que están muy cercanos al de Kute, ¿no? Y con el de Kute mismo, el artículo de Kute es muy confuso
Para empezar está en alemán y yo no hablo alemán. Además, tiene una teoría, bueno, unas técnicas que tampoco son parecidas a las que yo estoy acostumbrada a trabajar, y una terminología ya también que no se ve, digamos, en los artículos más modernos. Entonces, de hecho, yo agregué la demostración del teorema de Cotte en mi tesis, a pesar de que no era, claro que es un teorema muy importante, fundamental para el trabajo, pero digamos que de la demostración se podría incluso prescindir, pero decidimos no hacerlos porque nos pareció muy valioso tener a la mano una demostración, pues un poco más, en términos más modernos, precisamente por esas cuestiones. Entonces sí fue confuso para mí trabajar con estas definiciones. Gracias. ¿Y este teorema es de Fate o me equivoco? ¿Este que estás presentando en este momento? ¿O no? No, ese lo demostramos nosotros, este teorema. ¿Y llegaste a leer los trabajos de Fate donde involucra los anillos uniseriales? Sí, algunos de Fate. Bueno, hay uno de Fate que conozco, cuyo nombre no recuerdo. Bueno, lo debo tener aquí no sé si te refieras a... El artículo de qué te, al que te refieres, ¿verdad, Gaby? ¿Este? Ese, Ajá, sí. ajá. Sí, lo llegué a leer. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Edgar. ¿Tienen alguna otra pregunta para Gaby? Bueno, yo tengo una pregunta sencilla, Gaby. En el desarrollo de todo lo que estás estudiando, pues es muy importante más bien entender las definiciones y propiedades de los módulos cocíclicos. Entonces, por ejemplo, alguien que se está iniciando en esa idea, ¿cuál sería, digamos, una primera bibliografía que sugerirías, además de tu tesis, para comenzar a estudiar un poco de los módulos cocíclicos y propiedades de ellos? Bueno, yo uno de los textos más completos que encontré en ese sentido fue el de Biesbauer. El libro de Biesbauer es el libro que yo considero que habla más, y también el Anderson Fuller tiene algunas cosas, pero a mí el que me sirvió muchísimo o en el que basé muchísimas de las propiedades que expuse, fue en el Biesbauer. Muchas veces, porque a veces es interesante, ¿no? Como un concepto tan, ¿cómo podemos decirlo? Básico, que es el de cíclico, a veces en un curso normal de módulos se nos va o lo omitimos decir qué sería lo dual, ¿no? El de cocíclico. Sí, claro, yo sí me di cuenta de que justo como tú mencionas, el concepto de cíclico pues es clásico y se ve, digamos, rápidamente en un curso de módulos básico. Y sí, es por el contrario, este concepto de cocíclico, por lo menos en mi caso y por lo menos en mi experiencia, sí me tardé un poco más en conocerlo, siendo que pues como dices, es dual, ¿no? Sí, porque eso es la propiedad a través de la propiedad con los morfismos que uno ve la dualidad, ¿no? Cómo se dualiza el concepto. Exacto, sí, eso también. Sí, bueno, es a través. Y bueno, la parte de que está bonita es esto de que existe un simple, ¿no? Hasta que el módulo está entre el simple y la extensión y la cápsula inyectiva. También me parece interesante, y creo que alguna vez que con Fernando y César nos pusimos a estudiar un poquito de esos temas, salió el concepto de cocíclico. Por ahí Fernando nos hacía notar esta parte, ¿no? Con la parte de la esencialidad, que no me acuerdo si venía en el Anderson Fuller o en el
Bisbauer, en esa ocasión no me acuerdo que estábamos leyendo, pero por ahí salió y ya Fernando nos estaba contando. Estás hablando de la prehistoria. Por eso no me acuerdo tampoco tanto. Cuando éramos pequeños dinosaurios. Sí. Sí, pues los cocíclicos a mí siempre me han interesado. Y ya hay bastantes teoremas nuevos de cocíclicos. Bastantes. Por ejemplo, ¿no? El de cuando son cerrados bajo cocientes, ¿no? Y hay muchísimas propiedades todavía que hay que demostrar de cerradura, por ejemplo, cuando son cerradas bajo cubiertas, por ejemplo. ¿Estas últimas son propiedades que ustedes han notado o que también, como lo decía Gaby, se pueden consultar en el Anderson Fuller, o que principalmente lo han agregado ustedes en la tesis de Gaby? No, eso sí es de la tesis de Gaby. Okay. Pero sí hemos demostrado algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, creo que demostramos que cuando coinciden los cíclicos con los cocíclicos, y es cuando el anillo sartiniano de ales principal es uniserial. Que este era este último teorema que mencionaba Gaby, ¿no? No, ese nada más es esta es una implicación. Ah, sí, es que no me acordaba del enunciado. Ah, ok. Ajá. Sí, porque ese fue de esta tesis, pero antes se había demostrado una cosa con una hipótesis más fuerte, ¿no? Que es cuando son iguales esas dos. Cuando cíclico es cocíclico y es cuando el anillo es uniserial izquierdo y artiniano ideales principales, ¿no? Interesante. Sí. Pero hay varios, es que hay varios conceptos ahí porque, digamos, también se sabe cuando un anillo es coneteriano y coartiniano. Y es cuando la cápsula de los simples, de todo simple, es o neteriano o artiniano. Es decir, que el dual de ser neteriano y de ser coneteriano a lo largo de la historia tiene que ver con los cocíclicos, ¿no? Pues todo eso está enredado, está todo tejido de la misma manera, o sea, esas dualidades han estado ahí siempre, solo que siento que no, como ningún libro de texto ha abarcado esa dualidad así completa, pues por eso andamos sufriendo con todos los artículos, ¿no? Pero en realidad ya hay muchísima dualidad ahí hecha y otra nueva, pues están interesantes estos, pero como bien dices, ya tiene años que me interesan esos, ¿verdad? Cuando estabas estudiando el doctorado, ¿no? Uh-huh. Rogelio levantó la mano. Adelante, Rogelio. Y ya que mencionaste estos intervalos que son muy interesantes y se me hace muy bonita la demostración de que los cocíclicos forman un conjunto usando estos intervalos que van de los simples a sus cápsulas inyectivas. ¿Habrá, digamos, ejemplos que nos muestren que esos intervalos pueden tener cualquier cardinalidad? Sí, hay un artículo muy interesante de Facchini. Bueno, mi conexión dice que es inestable, pero sí me escuchan ahí. Escuchamos muy bien, sin interrupción. Te escuchamos y te vemos. Bueno, dice que Facchini tiene un artículo muy interesante donde de hecho desarrolla exactamente lo que dices. O sea, demuestra que siempre puede haber esos intervalos de la cardinalidad que tú quieras. Ah, mira qué chistoso. Sí, y eso, de hecho, es su único objetivo, ¿no? Porque pasa algo curioso con los cocíclicos, y es que también hay un concepto muy importante ahí que he trabajado, que es los módulos que todos sus cocientes son isomorfos a él. Uh-huh. Son como los compresibles o los duales de los compresibles o algo así, ¿no? Pues les llamamos nosotros coisosimples. Ya. También por culpa de Facchini, porque él le inventa los isosimples, ¿no? Pero entonces, pues es muy interesante, me preocupan esos módulos, a mí me interesan y a Facchini le interesaban alguna vez y por eso se puso a preguntar sobre esa cardinalidad de ese intervalo, porque está muy relacionado con los módulos que
todos sus cocientes son isomorfos así, como Z pi infinito, que es precisamente uno de estos, ¿no? Uno de estos cocíclicos. Ajá. Ujú. Entonces, pues está interesante. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias Fernando y muchas gracias Helio por su participación y también muchas gracias Gaby, ¿no? Y también bueno, en general a todos. Entonces, si están de acuerdo, bueno, me gustaría tomar una foto de recuerdo que siempre les tomo en esta época de pandemia. Y la siguiente sesión continuaremos con la segunda parte de la exposición de Gaby y los temas los teoremas que nos ha prometido. Listo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a ti. Gracias, Muchas muy gracias. interesante. Muchas gracias. Entonces nos conectamos la próxima semana. Y ya si tengo algún comentario o observación, ahí te escribo. Ok, sí. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.